Bueno, entremos de lleno en el tema. Al abrir el Nuevo Testamento, lo primero que encontramos son los Evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. 3 relatos de la vida de Jesús, uno justo después del otro. Hoy vamos a desentrañar por qué están ahí y qué los hace tan especiales. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué hay 3 versiones de la misma historia, a veces con frases casi idénticas, puestas una junto a la otra? Ojo, no es un error de imprenta. Es de hecho una de las claves más fascinantes para entender estos textos. A estos 3 evangelios se los conoce como los evangelios sinópticos. Y esa palabra, sinóptico, viene del griego y significa, literalmente, ver juntos. Es el nombre perfecto, la verdad, porque es como si nos permitieran poner 3 columnas, una al lado de la otra, y tener una visión panorámica de la vida de Jesús. Y con esto llegamos a nuestro primer tema, el rompecabezas sinóptico. Porque, aunque podemos verlos juntos, sus similitudes y sobre todo sus diferencias crean un misterio que ha fascinado a los estudiosos durante siglos. A simple vista, todos comparten como un mismo esqueleto. Siguen una estructura muy parecida, casi como una obra en 4 actos. Primero, la preparación para el ministerio de Jesús. Luego, su predicación y milagros en Galilea. Después, el viaje a Jerusalén y finalmente, la pasión, muerte y resurrección. ¿Es el mismo plano para los 3? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de ese esqueleto compartido, cuando nos fijamos en los detalles, en los temas que cada uno resalta y en la perspectiva, todo cambia. Y son precisamente esas diferencias las que nos dan una imagen mucho más rica. Entonces, ¿cómo se explican estas semejanzas tan marcadas y a la vez estas diferencias tan claras? Bueno, esto nos lleva a la siguiente parte, que es casi una historia de detectives: la búsqueda de la fuente. La teoría con más peso hoy en día es que todo empieza con Marcos. Se cree que su evangelio fue el primero en escribirse, y que más tarde, tanto Mateo como Lucas lo usaron como una especie de borrador o marco de referencia. Marcos puso los cimientos y los otros construyeron sobre ellos. Pero, un momento, eso no lo explica todo. Porque ¿qué pasa con todo ese material, todos esos dichos y enseñanzas que aparecen en Mateo y en Lucas, pero que no están por ningún lado en Marcos? ¿De dónde salió eso? Aquí es donde los académicos proponen la existencia de la llamada fuente Q. La Q viene de la palabra alemana Quelle, que simplemente significa fuente. Sería una colección de dichos de Jesús que hoy está perdida. Un documento que tanto Mateo como Lucas tenían a la mano y usaron. Eso explicaría por qué comparten tanto material que Marcos no tiene. Bien, ahora que entendemos un poco el cómo se escribieron, vamos a lo más fascinante: el por qué son diferentes. No se trata solo de copiar y pegar. Cada evangelista es como un artista pintando un retrato. Y aunque la persona es la misma, cada retrato es único. Y miren esta tabla, que lo resume genial. Marcos, por ejemplo, le escribe a una comunidad de conversos no judíos y presenta a Jesús como el siervo sufriente. Mateo, en cambio, se dirige a cristianos de origen judío, y para ellos Jesús es el nuevo Moisés, el rey prometido. Y luego está Lucas, que escribe para un público más griego, mostrando a Jesús como el Salvador universal, para todos. ¿Se dan cuenta? La audiencia lo cambia todo. Pero veamos esto en acción con un ejemplo súper claro. Vamos a analizar una de las enseñanzas más famosas de Jesús, las bienaventuranzas, y a ver cómo la cuentan Mateo y Lucas. Primero, Mateo. Él escribe la famosa frase: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Y la clave aquí, la palabrita que lo cambia todo, es en espíritu. Para entender por qué Mateo añade en espíritu, hay que ver el contexto. Él sitúa a Jesús dando este sermón en una montaña. ¿A qué nos recuerda eso? Claro, a Moisés recibiendo la ley en el monte Sinaí. Para su audiencia, que era judía, el mensaje era potentísimo. Jesús es el nuevo legislador. El énfasis en la humildad espiritual era un valor fundamental en su tradición. Ahora, miren la comparación directa con Lucas. Es increíble. Mateo dice, los pobres en espíritu. Pero Lucas dice directamente, bienaventurados ustedes los pobres.
letita el en espíritu, y esa pequeña omisión tiene un impacto enorme. Lucas tiene otra intención. Su público no es judío, es más universal. Y en su relato, Jesús no está en una montaña, alejado, sino en un lugar llano, entre la gente común. El enfoque de Lucas es mucho más social. Su mensaje es de justicia para los que son literalmente pobres, los marginados. Es un cambio de énfasis brutal, pensado para su comunidad. Y esto nos lleva a la gran conclusión de todo esto, la riqueza de la perspectiva. Ya desarmamos el rompecabezas, seguimos las pistas de las fuentes y vimos los distintos retratos. ¿Qué nos queda al final? Pues nos queda esto, que es lo más importante. Las diferencias no son errores ni contradicciones, son distintos ángulos de una misma realidad. Cada evangelista adaptó la historia para que su comunidad la entendiera mejor, para que resonara con sus problemas y sus esperanzas. Juntos nos dan una imagen mucho más completa, casi en 3 dimensiones. Y para terminar, una última idea para reflexionar. Si la perspectiva de un autor pudo moldear una historia de hace 2000 años de una forma tan potente, ¿cómo no va a moldear las historias que consumimos hoy en día? La próxima vez que leamos una noticia o veamos una película, quizás valga la pena preguntarse, ¿quién cuenta esta historia y para quién la está contando?